hablado de ello en estos estudios. Hablábamos del último pleno ordinario, el del mes de mayo, el del final del mes de mayo, para ser exactos. Estuvo marcado por diferentes cuestiones, una de ellas considerablemente controvertida. Saben ustedes que hubo una agria polémica entre el concejal de Opción Sanpedreña, Rafael Piña, que reclamaba su derecho a contrarréplica en un punto concreto del orden del día, derecho a réplica que sí se le había concedido al primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno, Félix Romero. En esa discusión de me corresponde, no me corresponde el turno de palabra, el tono de la discusión se elevó considerablemente y todo ello desembocó en una suspensión temporal del pleno y en el desalojo del propio edil de Opción Sanpedreña. Pues bien, después de haber hablado de ese asunto con otros protagonistas también de la corporación municipal, hoy está el que es protagonista mucho más directo de ese acontecimiento, de ese suceso que estamos, incidente, que también le podríamos llamar así. No sé, señor Piña, no sé exactamente qué expresión prefiere usted para definir lo que allí ocurrió. ¿Me permite que presente también al señor Osorio? Sí, por supuesto. Manuel Osorio también, que estaba justo a su lado en aquella sesión plenaria. Muy buenas a ambos. Muy buenas tardes. ¿Le parece a usted si...? Sí, por supuesto, claro. Ya le digo, señor Piña, no quiero yo ser quien escoja adjetivos ni calificativos para lo que ocurrió. Prefiero que nos lo cuente usted y su visión de lo personal de los hechos. Yo el calificativo mejor que me hubiese gustado es que no hubiese ocurrido, es decir, que la democracia fuese el sentido real del que debería de imperar en un pleno de este ayuntamiento, bueno, de este ayuntamiento y de cualquier país, porque yo creo que la democracia, el diálogo y llevar la ley a rajatabla, porque para eso se hace la ley, es lo fundamental para que la democracia pueda convivir y para que no haya este tipo de incidentes que ocurrieron en el pasado pleno. Nosotros estamos completamente seguros y absolutamente seguros de que llevábamos la razón. Si yo me hubiese equivocado, sin ningún tipo de duda, yo hubiese abandonado el pleno, porque nadie está exento de en un momento dado tener más tensión de la normal, estar un poco nervioso y cometer un error. Pero yo estaba tan seguro de que yo no me estaba equivocando, que la democracia se acababa de perder en ese pleno y la señora Caracuel, que le tocó en ese momento, impedía mi derecho a hablar, con todas las palabras las digo, mi derecho a hablar. Yo soy un representante de los ciudadanos y en ese momento estaba representando a 4.512 personas. Y yo quería ejercer mi derecho de todas y no se me permitía. Yo me he remitido en esta semana, me he remitido a la ley y quiero volver otra vez a decirlo y que la gente conozca la realidad de lo que ocurrió en ese pleno y de por qué yo me puse en ese estado de testarudez en la cual yo, vuelvo a insistir, lo único que reivindicaba era mi derecho. En esa propuesta que estábamos hablando de las torres forestales que habíamos solicitado a Diputación, el diálogo, el que estemos o no estemos de acuerdo los unos con los otros, forma parte del debate. Es lo lógico que pase en un pleno. Nosotros entendíamos y demostramos taxativamente que la Diputación Provincial, el Consorcio de Bomberos, tenían competencias en prevención de incendios forestales y Félix lo negaba. Bien, no hay problema. Pero el que tiene que terminar la propuesta, porque los proponentes éramos Opción Sanpedreña, OSP, en este caso me tocó a mí como portavoz de OSP, el que tiene que terminar el debate soy yo. No puede ser una persona de la oposición ni de ningún otro grupo, da exactamente igual del que fuera. Si a él le da el turno de réplica, yo tenía que haber tenido un turno de contrarréplica para cerrar la propuesta. Y no lo digo porque sea algo que me lo invento, yo leo y traigo aquí la ley de base de régimen local, lo que reglamenta la ley de base de régimen local, que es el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. El artículo 94, que es en el que habla sobre cómo se promueven los debates, en el artículo 1, apartado D, dice que este derecho, solo y exclusivamente, y Manuel Osorio es testigo de ello, que es el derecho de réplica, en los 2 años que nosotros llevamos como concejales, jamás se le ha concedido a ninguno de los miembros de la oposición, sea del partido que sea, y de la manera que haya sido, con más o con menos derechos. La réplica por alusiones. Por alusiones. Correcto. Que dice el punto D: quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso, que es lo que ocurrió.
Es decir, yo aludo a Félix porque el que interpela o el que habla en esa moción es Antonio Espada, y yo aludo a Félix, y es que tiene totalmente derecho al turno por alusiones. De forma, le dice que puede solicitarlo. Sí, puede. En este caso no lo solicitó, fue directamente la presidenta del Pleno, que en ese momento fue Kika Recoger, quien le da el turno a Félix sin haberlo ni siquiera pedido. Cosa, vuelvo a insistir, que jamás en el Pleno anterior el señor Hernández, Antonio Hernández, José Luis Hernández, que había hablado, nosotros ni habíamos intervenido en el último pleno en el último punto del pleno extraordinario sobre el tema del puerto de la Bajadilla, y el señor Hernández alude al grupo de OSP que ha dicho, que ha hablado, que no sé qué, que no sé cuánto, nos alude, nosotros teníamos que haber, y pedimos por alusiones el turno para poder hablar de lo que él nos había acusado, lo que había dicho, y no se nos concedió. Es decir, no se nos ha concedido nunca. Pero para nosotros lo importante es, el punto es el siguiente, que dice: si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Esto es tajante. No es cuestión de que el alcalde o el presidente... Y ahora hace las votaciones, ¿se concederá? Seguimos. Si lo solicita algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente, en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. El ponente era el punto en concreto, lo habían propuesto ustedes eran los ponentes, con lo cual... Nosotros estábamos amparados por ley y por normativa, sin ninguna discusión. Es decir, la primera parte de este punto es que si se pide un segundo turno, aquí no habla si el presidente lo estima o no lo estima. Es tajante. Si lo solicitara algún grupo, se procederá, esto es imperativo, a un segundo turno. Yo estaba pidiéndolo, de alguna manera, no era con las palabras correctas, pero yo estaba pidiendo que se pudiese seguir hablando del tema. Y evidentemente lo que ella incumple absolutamente es que el que tiene que terminar la propuesta soy yo. Yo le pongo a ustedes, esa propuesta acaba en negativo, pero imagínense ustedes que Félix Romero en su turno de alusiones, por alusiones, me convence de algo que yo puedo decir, pues estoy de acuerdo y vamos, no sé, una enmienda o cualquier historia que él hubiese presentado en su turno. El que tiene que terminar soy yo, porque el que tiene que estar de acuerdo en ese cambio de la propuesta es el proponente. Te interrumpo porque eso tuve que hacerlo yo. Yo, como después te expulsaron del pleno, yo tuve que aceptar. Yo tuve que tomar la palabra. Es que Ángeles me tuvo que dar la palabra para yo decir, acepto tu propuesta o no acepto tu propuesta, y hacer las indicaciones que yo tuve que hacer. Ahí es donde estaba ese error. Esas palabras las tenía que haber nombrado él, porque él cuando ocurre toda esta parafernalia, yo me dirijo a Ángeles, yo me voy a la trastienda, al salón contiguo, y hablo con Ángeles, y Ángeles no quiso rectificar, evidentemente se dio cuenta que Kika se había equivocado de todas, pero una vez más el acto de soberbia de Ángeles Muñoz impidió de que ocurriese lo que hemos explicado, que al final esa palabra me la tuvo que dar a mí para aceptar la enmienda de Richie. Pues Richie puso una enmienda, Ricardo puso una enmienda con el fin de aportar un informe técnico del Cuerpo de Bomberos de Marbella, y yo tuve que aceptarla y después aceptar una propuesta de ellos donde querían que de forma muy vaga se le reclamase a las administraciones, y yo dije que no lo admito. Lo que quiero es que se le pida a las dos administraciones en concreto, con el fin de que nos respondan de forma precisa y concisa, ¿no? Entonces yo tuve que terminar, es decir, que de forma, se puede demostrar, porque cualquiera que vea el pleno sabe que la propuesta la termino yo, y eso fue lo que no quisieron, darle la palabra a él. Formas y excesos al margen. Yo creo que cobra fuerza la idea de que la presidenta eventual de pleno, que sustituyó durante unos instantes a la alcaldesa, un rato a la alcaldesa Ángeles Muñoz, María Francisca Caracuel, sencillamente pudo olvidar que eran ustedes los ponentes, es decir, quienes habían propuesto la moción, y aferrarse a ese argumento. Es que
Es que como... Por lo menos no sé, quiero pensar que eso explicaría muchas cosas, ¿no? No, Porque es efectivamente los debates, Bueno, en el Nacho, proceso sí. habitual, cuando alguien propone una moción, responden, todas las partes intervienen y el que tiene un segundo turno de palabra, el que cierra ese debate siempre es el que ha propuesto la moción, con lo cual Sí, yo parece que esto es una continuación de esa dinámica, ¿no? Eso es. Yo cierro, yo digo, pero claro, como da un turno de intervención... Abre un segundo turno, pues yo tengo que terminarlo siempre. Es que el ponente siempre es el que tiene que terminar. Y es la cerrazón de la señora Caracuel, porque yo se lo pido de buena palabra, yo le pido amparo al secretario, porque sé que no estoy cometiendo el error, que yo tengo la potestad de poder hablar y de cerrar el punto. El secretario no puede hablar porque la señora Kika Caracuel tampoco le da la palabra, y hoy en día el secretario, aunque sea el que de alguna manera es el que cuida que se lleve la legalidad, pero no tiene la potestad de hablar si no se la da el presidente del pleno. En este caso era Kika Caracuel, por lo tanto él no podía intervenir si no se le daba la palabra. Tampoco hizo ningún amago. Hay que hacerlo, hay que ser honesto y hay que ser serio, y él nunca pidió poder intervenir a la señora Caracuel. Por lo tanto, ¿qué me quedaba que hacer? La insumisión que hemos estado haciendo durante todos estos plenos y callarnos y echar la cabeza abajo y decir, eres tú la que dice, eres tú la que manda y aquí tenemos que soportarlo. Irnos al juzgado y poner un contencioso por la manera que están llevando los plenos. Si la justicia en este país funcionase, pues seguramente que sería la postura que hubiésemos tomado ya desde hace muchísimo tiempo, por falta de información, por cómo se están llevando los plenos, por la falta de muchísimas cosas del reglamento, que hay algunas, incluso partes del reglamento, que contradicen la ley, que es el ROF. Pero ¿saben ustedes lo que tardaría un contencioso? De 5 a 7 años. Es decir, y además el coste que tiene con la nueva normativa del señor Gallardón, poner un contencioso. Es decir, es inviable. La justicia hoy en día, por desgracia, no nos ampara. Desgraciadamente. Entonces, ¿qué te queda? El pataleo. La protesta más absoluta. Y yo, ante una injusticia como aquella, dije, no salgo del pleno. No me muevo del pleno. Por mi propia voluntad, Rafael Piña Troyano no sale de un pleno cuando él y cuando entendemos, y además, como hemos demostrado, que llevamos la razón absoluta. Por lo tanto, luego han vertido palabras contra nosotros, contra este grupo municipal, que nos han indignado. Es decir que nosotros, en aquel mismo pleno, que nosotros no aportamos propuestas, que lo que deberíamos de hacer es aportar propuestas. Ver en el crono... Llevábamos 4. Llevábamos 4 para ese pleno. Este año, cuando Félix Romero llega a decir que en estos 2 años han permitido, ya ves, como si eso fuera una potestad, usted no tiene que permitir nada. Las propuestas van y ustedes deben de llevarla al pleno, y ustedes la única potestad que tienen es la de hacer el orden del día, es decir, dónde van a poner la propuesta, más arriba o más abajo, no de las que van a entrar en el orden del día y las que no van a entrar. Nosotros hemos aportado, todos los grupos, una cantidad enorme de propuestas, y las únicas que han ido han sido las que han ido en plenos extraordinarios, que es cuando han ido una cantidad, porque claro, en los plenos extraordinarios el que pone las propuestas en el orden del día es los grupos que convocan el pleno extraordinario. Ahí no tiene potestad la señora Muñoz. O ha incluido una cantidad de propuestas que al principio no iban a pleno y iban a Junta de Gobierno local, que a fecha de hoy todavía no se ha respondido a ninguna. Por lo tanto, decir que han ido 80 propuestas es una falsedad absoluta por parte del señor Félix Romero, que yo digo, y lo digo honestamente, a mí personalmente, como persona no lo conozco en la vida pública, en la vida privada, pero en la vida pública las palabras de Félix Romero yo lo tenía en otro pensamiento, creía que era otro tipo de persona. Manipular de la manera que ha manipulado, tener que oír esas palabras que ha dicho de nosotros y del resto de grupos de la oposición, cuando lo único que hemos hecho OSP desde el primer día es tratar de colaborar, ayudar, para que este municipio vaya mejor. Nosotros cada vez que hacemos propuestas para que se creen comisiones. La inmensa mayoría de las propuestas que presentamos de temas propios del municipio es para que se creen comisiones, para que haya diálogo, para que podamos aportar. Hablemos de la del Ángel, que fue la última que tampoco permitieron. La del cementerio, que ellos nos la proponen a nosotros. Ellos quieren la de que la estación de autobuses. Estamos dispuestos a recoger el testigo de lo que quieran. Bueno, pues si usted está dispuesto a recoger testigo, vamos a hacer una comisión. No, una comisión no la quiero. Es decir, es un poco de eso. Y en base a tus comentarios, a mí me gustaría decirte que quizás ella se pudo equivocar. Primero por una razón muy sencilla y muy fuerte. Jamás llevamos propuestas. Entonces siempre pensarían hasta que era de ellos. Con lo cual acababan ellos. Puede que fuese eso, pero es que yo se lo advertí dentro.
Nacho. Entonces, fue la soberbia de esta persona la que no permitió. Yo creo que fue un error, se enrocó ahí dentro y no quiso rectificarlo. Yo creo a lo mejor fue en origen, es decir, los primeros segundos sí, pero hay de otra, tomar decisión. Sí, Nacho, pero hay otra cosa que tampoco se oye en el Pleno. Por parte nuestra, si tuviésemos la posibilidad de pasarlo de forma rápida, más de una vez hemos pedido disculpas. Porque hemos entendido que nos hemos equivocado y OSP en varias ocasiones, pues mira, es verdad, lo siento, disculpadme porque pensaba esto, pensaba lo otro. También podía haber salido Ángeles Muñoz, mira, pues disculpadme, en vez de un minuto tiene usted 30 segundos porque Kika Caracuel pensaba que la ponente era usted y que usted no tenía razón. Perdón. Y aquí se acaba todo y aquí hubiese pasado todo. Pero eso no, la soberbia de esta mujer y la falta yo qué sé, de verdad, porque muchas veces cuando yo hablaba con ella y además que es que me lo dijo en 0, mira Ángeles, podemos verlo, déjale la palabra, no por ahí no, y me dijo, por ahí no paso yo. Es como si el problema fuera es que no el Pleno, por ahí no paso yo, me dijo Ángeles. Digo, por ahí no se pasa, se lo dije a él, después, bueno, pues, digo, este caballero se planta ahí como un borrico, le dije. No me hace gracia, la verdad, porque a mí me costó mucho trabajo mantenerme firme, porque cuesta, porque la policía te está pidiendo por favor, te está pidiendo de buena manera, y dije, no, porque estoy en mi derecho. Yo, cuando estoy en mi derecho, nací así y no me va a cambiar nadie. Es decir, yo entendí desde que me he equivocado en algo, soy el primero en levantarme y en irme, pero yo tenía mi derecho. Entonces hubo otra parte del acontecimiento que a mí me puso muy mal, que fue que yo pedí que me sacasen por la puerta. Si yo colaboré con la policía, ellos me obligan a ponerme de pie desde mi asiento y yo voy andando con ellos. Pero cuando yo veo que en vez de llevarme por la puerta principal del Pleno, que es por la que yo he entrado, me llevan por la puerta de atrás, ahí es donde me niego. Digo, no señor, yo he entrado por esa puerta y a mí no tienen ustedes que sacarme por una puerta fácil. Y me sacaron y es cuando ya me niego, y es cuando a Gema se le ven las imágenes que la policía también la retiene. A mí me pegan varios empujones, tirones, incluso del cuello. Alguien dice que me dieron algún golpe, yo no lo puedo decir, eso yo con la atención que tenía yo no lo noté desde luego. Me sacaron a las calabritas, como se suele decir, ¿cómo se llama? En volante, y me dejaron tirado en la sala de comisión. Es decir, esa es la única parte que les reprocho al jefe de policía que estaba en aquel momento. Supongo que atendería a órdenes de Ángeles Muñoz. Me parece muy poco ético por parte de ella. ¿Ya está usted caminando por su pie? Sí, yo salí caminando por mi pie, agarrado por los policías, es decir, obligado de alguna manera por los policías, pero yo nunca, es decir, en principio intenté de colaborar con ellos. Yo cuando me niego definitivamente es cuando ellos deciden de sacarme por la puerta de atrás. Señor Piña, nosotros, pues por la labor informativa que desarrollamos de forma cotidiana, pues coincidimos con frecuencia tanto en estos programas como en actos públicos, plenos y demás, y por lo que le vamos conociendo me consta que todo esto, que usted es el primero que le ha pasado fatal con todo esto, con lo cual yo propongo pasar página y abordar otras cuestiones de las que también teníamos previsto hablar. Ya le habíamos hablado anteriormente. Si le parece a usted mejor, creo que las explicaciones están dadas. Sí, creo que sí. Y desde aquí, por lo menos por la parte que nos toca, no dudamos que desde luego hubiera sido usted el primero que hubiera deseado que esto jamás hubiera ocurrido. Y yo creo que es buen momento, no sé, señor Osorio, si es buen momento para pasar página y dejarlo atrás. Debemos. ¿Me parece? Venga, pues vamos a hablar ya sí en San Pedro Alcántara de algunas obras consideradas de especial trascendencia para el futuro del municipio en general y de San Pedro en particular, ¿no? Hablamos, pues, por ejemplo, de ese bulevar, de la superficie del soterramiento de la A7 a su paso por San Pedro, una obra de la que dicen va a colocarse la primera piedra en breve. Sin embargo, no hay una fecha exacta para el comienzo de esos trabajos, o al menos que haya trascendido. La piscina de San Pedro sí va a estar en primavera, no ha abierto aún sus puertas. La piscina, en concreto la piscina de San Pedro, Nacho, lleva no sé cuántos trimestres, porque ya yo creo que hay obras que la identifico, por ejemplo, como la de la piscina por trimestre. El próximo trimestre esa piscina estará abierta. La última promesa fue comienzos de junio. Y esa obra, para empezar, no está finalizada. Esa obra no está finalizada y bueno, evidentemente, al no estar finalizado, esa piscina se va a volver a quedar un verano más sin
utilizarla la ciudadanía, las personas que estamos ahí en San Pedro. No podremos disfrutar de la piscina, evidentemente, si no se abren las instalaciones porque estén acometiendo algún tipo de obra, ni se podrá hacer la descubierta, ni la cubierta se va a poder hacer nada. Con lo cual volvemos a quedarnos una vez más con esas promesas incumplidas que venimos diciendo nosotros de forma reiterada que no se hacen. Y sin ir más lejos también la del Boulevard. Y la del Boulevard yo creo que tiene más delito, por decirlo de alguna forma, y es que yo creo que están marcando los tiempos, porque ya lo venimos nosotros diciendo, bueno, en los medios y cada vez que tenemos oportunidad, que se están marcando los tiempos para esto acabarlo, pues lo más próximo posible a las elecciones. Hemos tenido oportunidad de hablar, bueno, pues con personas relacionadas a la obra y no entienden, para empezar, no entienden un dinero que está ahí aprovisionado, es decir, que está aprovisionado, que ese dinero está ahí en las cuentas, que no hace falta ningún otro trámite ni nada, pues que se dote nada más para este ejercicio 1 millón de euros, cuando en el momento en que haga uno acopio de materiales y cuando haga un acopio de todo, bueno, el movimiento, todo eso, pues en cuestión de meses, de muy pocos meses, te has comido el presupuesto de este año. La verdad es que están desconcertados ellos y estamos desconcertados nosotros, porque prometieron también que la obra empezaría en junio. ¿Va a empezar en junio? Yo tengo mis dudas también, estoy teniendo mis dudas, pero es que van a empezar, si empieza en junio, cuando esté toda la vorágine aquí. Ojalá la avalancha de turistas o las personas que estamos allí en San Pedro, pues podamos sufrir. Es que estamos fritos ya por terminar de sufrir esa interminable obra, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las promesas. Pero es lo que te digo, Nacho, se están marcando los tiempos y están acotando la cosa con el fin de esto acabarlo a final del 2015. A principio del 2015, a final 2014, principio del 2015. Y les da exactamente igual la ciudadanía, como estén las cosas, la posibilidad que se tenga de las personas que estén por entrar en esa obra a trabajar, con los desempleados, esos que estarán pues con todas las ganas del mundo de llegar a esa obra y poder trabajar, empezar a trabajar. Es decir, hay una serie de circunstancias que estas personas quedan a un margen, y la ciudadanía queda a un margen, y anteponen siempre sus pretensiones y sus beneficios, sus intereses, su beneficio por interés propio, y queda la ciudadanía a un lado totalmente. De verdad que eso para nosotros es bastante molesto. Yo no sé, a mí me gustaría, yo vuelvo a preguntar desde aquí públicamente a ver si se define, porque la palabra inminente la tenemos ahí, y trimestre, el próximo trimestre la tiene, si no es el señor Javier García, el señor Romero, constantemente. Pues Nacho. Imagínese donde tenemos los informadores la palabra bajadilla. Entonces, imagínese dónde la tenemos. Sí. Es una forma de hilar Sí. con aquello a lo que quiero dedicar la parte final de este espacio, porque también es un tema al que se han referido ustedes estos días, aportando además puntos de vista un tanto distintos a los un poco ya manidos de dónde está el jeque, es que el jeque no es asunto nuestro, es asunto de la Junta, etcétera, etcétera. Ustedes han hablado de la posibilidad de potenciar Puerto Banús, incluso por encima del puerto. Se han referido a la idea que había para el puerto de la Bajadilla, quería decir, a la idea que había de la Bajadilla, la forma en que eso puede afectar al medio ambiente, a la estética del municipio. Digamos que han ido un poquito más allá de lo que hasta ahora estaba centrando el debate, ¿no? En torno a esa obra, iba a decir inacabada, es que no sé, bueno, no sé cómo se dice, no comenzada, ¿no? Bueno, no. Hemos tenido, a raíz del día que nos reunimos con el señor Palenque, que es el presidente de la EPA, de la empresa de puertos andaluces, sacamos de allí una serie de conclusiones y nos hemos puesto a trabajar en ese ámbito. Hemos bajado prácticamente todo lo que hemos podido del proyecto de licitación, del anteproyecto que se había hecho con la obra. Hemos tenido contacto con algunos vecinos del casco histórico de Marbella, del centro comercial de Marbella, del centro histórico, y hemos sacado una serie de conclusiones que no se han puesto encima de la mesa. Y nosotros lo hemos querido poner encima de la mesa y queremos un poco despejar y que la gente vea todo lo que es el proyecto de la Bajadilla, porque hasta ahora de lo único o de lo que más se nos ha hablado es de que van a llegar los grandes cruceros, o bueno, grandes no, que van a llegar los cruceros, que va a venir turismo, que van a venir una serie de atraques y esa una parte que vale, que nos la venden, y quién puede decir que no es.
¿Quién puede decir que no? Cualquier persona que sea un poco y tenga un poco de sentido común tiene que estar de acuerdo con que llegue riqueza, con que llegue turismo, con que lleguen visitantes y que se mueva el dinero y que la economía se active. Pero hay una parte que prácticamente no se nos habla nunca. Es decir, nosotros cuando vemos el estudio, el proyecto, el que le presentan a los vecinos de este municipio, dice muy claramente, en la parte tercera, dice ingresos. Es decir, lo que trata la Junta, y en este caso estamos hablando de la Junta, es de que el proyecto es importante, es llamativo para que vengan los inversores. Y dice, los ingresos considerados son los siguientes: por actividades comerciales, del total de superficie de tierra susceptible de utilización para actividades comerciales, que es de 12.670 metros cuadrados. Es decir, esta es la verdad, la que le presentan al principio a los comerciantes y a la gente que se reunió, al CIT, el centro tal, el casco histórico de Marbella, les presentan la parte comercial que iban ahí, que les explican también que en esa zona solo se iban a poner pues algunos negocios que tuvieran que ver con el tema náutico, algún banco, algunos temas también de bares o algún pub, pero claro, en una superficie que no iba a ser un centro comercial que compitiese con el centro histórico y con los comerciantes, bueno, con Puerto Banús, etcétera, etcétera. Vienen los turistas, pero la idea que les venden a ellos, que una vez que está aquí el turista, que están los cruceristas, nos lo traemos al centro de Marbella o lo llevamos a Puerto Banús o lo llevamos por el entorno para que vean la ciudad y puedan gastarse el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que el proyecto que al final el equipo de gobierno se alía, que es el proyecto del señor Altani, y que la Junta de Andalucía aprueba, no tiene nada que ver con esa realidad que ellos presentan en el anteproyecto. El proyecto es totalmente distinto. Es decir, yo creo que van ustedes a ver las imágenes, pero aquí aparece ese mega edificio, ese mega hotel, que es de gran lujo, de los pocos que se van a hacer en España. No sé la cantidad, si eran 300 habitaciones, era una barbaridad. Y aparte de eso, en la entrada, es decir, donde hoy está el edificio de la Marina, creo, el edificio alto, aparecen 5 edificios gigantes y una zona comercial de 40.000 metros cuadrados. Si llegan los cruceristas, es decir, vamos a crear otro imperio comercial en el centro, la parte de la bajadilla de Marbella. Cuando lleguen los cruceristas se llegarán al casco histórico, se llegarán a Puerto Banús. Nosotros lo que pedíamos, y además esto es uno de los puntos que nos quedó en el pleno, que íbamos a debatirlo, que íbamos a ponerlo encima de la mesa y por los acontecimientos no lo pudimos hacer. Nosotros lo que pedíamos es que antes de que este proyecto definitivo se pusiese en funcionamiento, se hiciese un estudio de impacto económico que podía ocurrirle al resto de hoteles del término municipal y a las distintas zonas comerciales del término municipal. El impacto económico que esto iba a provocar en tantas y tantos comercios. Si sería la panacea de lo que se nos está vendiendo con el turismo de cruceros y con el turismo que llegaría al puerto de la Bajadilla. Y es lo que pedíamos, porque nosotros desde luego entendemos, evidentemente los técnicos son los que lo tienen que decidir, pero sin esos informes entendemos que esto, como está la cosa y con lo que puede venir, va a ser un impacto negativo para la hostelería. No podemos olvidarnos que hace poco se ha cerrado Incosol, que se ha cerrado el Hotel Don Miguel, que la mayoría de hoteles tienen que cerrar en invierno porque no tienen suficiente clientela. Los comercios, no estamos hablando de lo que estamos hablando cuando se han hecho grandes superficies en Puerto Banús, se han hecho grandes superficies en la zona no me acuerdo ahora, esta zona de arriba, no me acuerdo ni del nombre. Esto era otra vez conveniente que se crease esto, porque puede crear puestos de trabajo, evidentemente, pero los que crea aquí lo va a contrarrestar en otro sitio. Esto es lo ideal, nosotros decimos, totalmente de acuerdo con el puerto, pero hay que cuestionarse si esa ampliación y esa zona comercial tan imponente que se va a hacer en esa zona le interesa a los comerciantes del municipio o no les interesa. Pues hágase. Señor Piña, muchísimas gracias. A ustedes. Y muchísimas gracias, señor Osorio. Muchas gracias a ti, Nacho. Cuídense mucho. Hasta otra. Nos vemos.